Estimado señor Alejandro, ¿cómo está usted? Feliz de estar de nueva cuenta con usted, querido señor Salinas, y hoy con un invitadazo además. Sí, cómo no, para variar y no perder la costumbre, comunidad de Us- u- narramestos, tenemos Usted un siempre se invitado. raya con los invitados, querido señor Salinas. No, ¿Cómo pues, le hace, oiga? Cuénteme, ¿cómo le hace? pues Pase mire, el empezando por secreto. usted, que es el contacto principal con el que se tiene este programa, pues, ¿qué más puedo decir? Finalmente, el ejemplo lo puso usted, mi estimado señor Alejandro, y en continuación a esa propensión a invitar a gente relevante que me supera en todos los sentidos, ahora tenemos con nosotros a Armando Arias. Armando Arias, ¿cómo estás? Eso. ¿Cómo están? Gracias por darme la oportunidad de platicar con ustedes, Alejandro, Julio. Es un gusto. Fíjate, Encantados. fíjate, Alejandro, Armando, tengo Ajá. el gusto, el privilegio de conocerlo desde hace muchos años. No sé si él diga lo mismo, pero por lo menos me queda claro que el haber aceptado la invitación habla de que pues Hay existe algo, hay todavía algo. alguna esperanza de que la amistad se conserve, ¿no? Que se siga cultivando. Sin duda, ¿cómo no? Bueno, algo por lo cual me gusta mucho platicar con Armando, abiertamente lo confieso, porque podemos hablar de cualquier tema. Es alguien que tiene dominio y si no, al menos interés, curiosidad por prácticamente todos los temas políticos, culturales, deportivos, etcétera, ¿no? Pero algo en particular Genial. sobre lo que me encantaría platicar en esta ocasión, independientemente de que la conversación tome sus propios espacios en la medida que vaya avanzando, es sobre uno de los hijos recientes que tiene el señor Armando Arias, un hijo Ajá. muy querido que tiene que 2 años de haber nacido, mi estimado, ¿no? Que ese es el librito que tiene ahí atrás, es un librote de hecho, creo que lo estoy demeritando de manera muy injusta, que se llama Salir de la crisis, ¿sí? Y que Wow. creo que entra en un momento, ahora sí que coyuntural, muy relevante, pero que él ya venía cocinando porque en su especialidad y en su desempeño profesional y en su vocación también, pues ha estado indagando y se ha ido, digamos, impregnando de todo lo que significa y cómo enfrentar las crisis. Pero este libro vino a darle una respuesta, una lamparita para iluminar un poco el camino a muchos, y entre ellos me encuentro yo, en momentos de mucha oscuridad, como fueron los meses que pasamos en la pandemia, ante la Sí. incertidumbre que se vivió en ese momento a nivel mundial, y pues evidentemente México no fue la excepción. Sin embargo, debo decir, y ya nos platicará Armando, que este libro no es solo para pasar pandemia, sino es en realidad una muy interesante, muy práctica, pero también muy nutrida de referencias, de contenido valioso, exploración y reflexión acerca de lo que son las crisis. Dicho todo esto, que es una introducción que, Ujú. que, que le quita muchísimo mérito a la aportación que Armando hace en ese libro, me encantaría empezar diciendo, o más bien preguntándole a mi estimado Armando, ¿qué es una crisis? ¿Es una realidad permanente en nuestro país? ¿Es la Buen definición punto. propia de lo que significa la existencia? O sea, ¿existir ya es estar en crisis incesante? ¿O son momentos que de pronto aparecen como dolores en la panza o dolores en la muela? ¿Qué es una crisis, Armando? Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de platicar sobre este tema sin duda es un tema que a mí me apasiona. Dicho sea de paso, en este libro Julio me hizo el gran favor de escribir el prólogo, la parte de introducción al libro. Ese comercial no Y tenías que haberlo dado, Armando. sí, no, cómo no. Ahí queda claro que sí hay una relación importante y de Eso, amistad bueno, sincera en fin. con Julio. Pues sí, es un tema y fui contratado hace, yo creo que 15 años tal vez, en una gira de conferencias por el Banco Fuerte de México en ese momento, para Ok. hablarle a pymes. Y el título de la conferencia que quise poner desde ese momento fue Tiempo de crisis, hora de oportunidades. Así se llamaba aquella ponencia. Y en ella yo recordaba que desde que recuerdo, valga la redundancia, desde que tengo uso de razón, eh, vivimos en crisis. A mí me tocó ver, como seguramente a muchos de los amigos que nos escuchan hoy en este podcast, ver, por ejemplo, al presidente de entonces, José López Portillo, llorar Sí. ante la Cámara de Diputados diciendo que iba a defender el peso como un perro, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra crisis venía siempre desde que recuerdo
en el diario hablar de los mexicanos, de mi familia, de mis tíos, de los noticiarios, de los periódicos y demás, ¿no? La crisis económica, la crisis, la crisis, la crisis. Y hoy, pues no es algo que haya cambiado. Hoy tenemos una crisis de líderes, una crisis de agua, una crisis política, no solo en México, sino en Estados Unidos, en muchos otros países del mundo. Hay una crisis bélica entre Rusia y Ucrania, que es más bien el disfraz de un tema pues estratégico del ajedrez geopolítico que Estados Unidos está manejando a través de la OTAN, pero que brota en una crisis específica. Y la maestría que tuve la posibilidad de estudiar en la UDEM, en la Universidad de Monterrey, que es la maestría de desarrollo organizacional, tiene, y yo no lo sabía hasta que la estudié, tiene como el centro de estudio más importante el proceso de cambio en las organizaciones. Por lo tanto, hay que analizar, diseccionar, estudiar el concepto de cambio en sí. Y ahí entendí con más claridad que el cambio arranca con un proceso de crisis. Y entonces, a la pregunta de Julio, si es un fenómeno que estamos viviendo constante y de forma continua en nuestras vidas, en todos los ámbitos, porque siempre estamos cambiando. Correcto. De forma planeada o de forma reactiva, en cualquiera de esos ámbitos. Está muy trillado hablar de que estamos cambiando celularmente cada vez, pues sí, no nos damos cuenta de eso, pero desde el momento en el que estamos en un tiempo y en un espacio, pues también estamos en un devenir constante, como tal vez Heráclito alguna filosofó sobre el tema. La crisis siempre está presente porque siempre nos impulsa a cambios. Biológicamente, Maslow trató de definirlo con su teoría del cubrir las necesidades, poniéndolas en una escala, diciendo, bueno, pues si hoy tienes una necesidad fisiológica, difícilmente podrás aspirar a una necesidad superior, como por ejemplo la autorrealización hasta que no la tengas cubierta. Y si analizamos esa necesidad fisiológica, empieza por una crisis, por una incomodidad del status quo, y la necesidad que te mueve es tan grande como el esfuerzo que haces para resolverla, que es la motivación específicamente. Y así, así particularmente. Entonces, el tema de crisis verdaderamente es un tema apasionante porque pudiera ser que si se ve solo como un fenómeno totalizante de tu vida, puedas caer pues en la desesperación o en la depresión o en la tristeza, etcétera. Pero si lo ves como un fenómeno más amplio, pues es una oportunidad para moverte hacia otro punto específico. Y de eso va el libro. Y el libro fue motivado muchísimo por la crisis que todos en el planeta vivimos, que hay mucho que hablar si es una crisis natural o si no lo es, etcétera, etcétera. Pero al final lo experimentamos porque nos enfrentamos a lo que pareciera ser una circunstancia que no tenía precedentes. Si bien las pandemias pues han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad, la forma en la que hoy se presenta una pandemia con la hiperconectividad en todos los sentidos hace que su manera de experimentarse sea única y distinta, y nos pone ante retos de afrontarla de una forma pues que no tenía precedentes, incluyendo el tema de los protocolos para poder afrontarla farmacológicamente con vacunas que ni siquiera hemos terminado de explorar en los protocolos naturales, sino como protocolos de emergencia, ¿no? Entonces, sí, la crisis siempre va a estar presente en nuestra existencia. Armando, fíjate que hace poco tuvimos, bueno, ya por segunda ocasión en distintas temporadas, a un crítico gastronómico muy interesante. Y dentro de lo que platicábamos, incluso tuvimos también en otra temporada alguien que se abocaba al tema de lo que es la alimentación. Y traigo a colación estos dos personajes porque mucho de lo que dimos cuenta
es que si bien somos, o sea, el animal humano se distingue del resto por el tema de la razón y del uso del cerebro y del lenguaje, etcétera, etcétera, pero que a final de cuentas no dejábamos de ser estómago. ¿En qué sentido? En que a partir de lo que en ese ámbito, desde lo que comemos hasta lo que digerimos, depende mucho los estados de ánimo de las personas. Traigo a colación esto porque no para todos, no en todos hay estómago para manejar la crisis. Habemos, y lo digo porque me incluyo, a quienes nos fascinan las crisis, ¿no? Y estamos ahí ahora sí que esperando los chingadazos, ¿no? Sí, a ver, vamos a manejarla, vamos a maniobrar y pum, 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 ya sea que con protocolo y no, pero ahí estás. Pero hay quien, y lo he conversado con muchas amigas y amigos de toda la vida, dice, no, yo no podría. Si yo necesito cierto grado de certidumbre, yo necesito cierto grado de tranquilidad, un asidero, porque yo estoy 5 minutos en tus zapatos y en 2 segundos gano una gastritis, en 2 segundos gano un dolor de cabeza. Sí. Entonces, pongo esto sobre la mesa porque ¿cómo lidiar, sí, en algo que es tan claro y contundente como tú planteas, que es la crisis constante, la crisis es una oportunidad, las crisis generan cambios, es mucho mejor que un hijo, vamos a verlos desde esta perspectiva, se enfrenta a momentos difíciles para que pues, entonces al ver esas crisis venga una lección y avance a que pues le pongas el mundo y la alfombra tersa, ¿sí? Pero no en todos hay estómago para las crisis. ¿Cómo lidiar con eso en términos de las personas y que también es una posición válida, ¿no? Es decir, bueno, pues hay quien no quiere, quien no le gusta, que se estresa con un mínimo de crisis alrededor, ante una realidad tan evidente como la que tú planteas, ¿qué le diríamos a esas personas? Sin duda, la experiencia de la vida es una experiencia única, multiplicada por tantas personas como existan en ese momento. Es decir, cada quien lo vive de acuerdo a sus circunstancias, atendiendo pues a algún filósofo que por ahí habló sobre ese tema, pero también atendiendo de manera fría, dura y cruel, tal vez. No sé si la palabra sea cruel, a la evolución de Darwin. Verdaderamente quien tiene más posibilidades es el que subsiste en un entorno dado como es la existencia en el mundo. Es decir, probablemente, sin duda, cada persona es diferente y cada uno tenga herramientas, habilidades, gracias a su experiencia o precargadas en su sistema operativo que le permita afrontar mejor unas condiciones que otras. Pero lo mínimo indispensable para sobrevivir en un mundo cambiante como el planeta en donde vivimos y en la existencia que experimentamos, tendría que ser que podamos mantenernos en equilibrio en todas las dimensiones, porque no va a cambiar la realidad, es decir, no va a Exacto. dejar de haber crisis, y sí podemos ajustar en la medida de nuestras capacidades la forma en la que las afrontamos. Correcto. Creo que eso es contundente. Entonces, habrá, como lo dices, Alejandro, quien disfrute las crisis como un reto, aunque en el proceso sufra y se motive otra vez y se crezca, y habrá quien sucumbe ante las crisis, ¿verdad? Y eso no hace que las crisis cambien o se vuelvan más benévolas o simplemente Exacto, la crisis existen. ahí está. Sí, La exacto. crisis ahí está. Yo creo que la primera parte, y atendiendo ya concretamente a la pregunta, tendríamos que entender que el fenómeno de crisis, aunque necesariamente se ha dicho hasta el cansancio que los cambios siempre son buenos, yo creo que no. Exacto. Es decir, el que hoy está vivo y de repente se muere, cambió de estar vivo a muerto y pues no necesariamente creo que sea muy bueno para su existencia, ¿verdad? Pues no. Sin embargo, en la realidad, los cambios prevalecen. Entonces, entender la crisis como parte de un proceso de cambio creo que ayuda un poco a dimensionar y a ponerse al frente de una realidad que se repetirá hasta el último respiro, ¿verdad? Entonces,
Si eso ocurre, es más fácil que podamos tomar control de lo que está bajo nuestro control y aceptar lo que no está bajo nuestro control, pero aprender a reaccionar de una forma en la que el concepto de inteligencia emocional entre. Mientras más rápido procesamos las emociones, más rápido podemos atender Totalmente. hacia una forma renovada de existencia. Y hay un modelo de cambio que está precisamente en el libro que habla sobre esto, ¿verdad? Y con mucho gusto pues les haré llegar una copia para que lo tengan, pero vale muchísimo la pena explorar ese proceso. La sorteamos con toda la comunidad, señor Salinas, Sí, claro, ¿no? claro. Que nos haga llegar el texto y así dentro de todos los millones y millones que nos ven. Claro, con mucho No me lo gusto. desalientes, Alejandro. No, hombre, imagina que se ganen un ejemplar de esto. No, mira, ya con que nos lo quedemos nosotros es suficiente. No, sí, sí le vamos a hacer, vamos a reverberar, vamos a promoverlo. Armando, Sí, todas las crisis, bueno, bien, la crisis es incesante, permanente, es parte de la definición propia de la existencia. Alejandro creo que puso el dedo en la llaga, oye, pues no todo el mundo está preparado para enfrentarlas de la misma forma. Eso me invita a plantearte, ¿existe una fórmula o existen muchas? O cuál es la recomendación? Porque si bien puede existir, las crisis siempre están ahí, las personas somos distintas, somos únicas, y por lo tanto sería imaginable suponer que no hay una sola ruta para resolverlas, que algunos pueden ser mucho más frontales, más temerarios, otros son más precavidos, unos tienen más experiencia, otros no, unos están enfermos, otros están sanos, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la manera apropiada de entender el afrontamiento de una crisis, entendiendo que pues las personas, cada una tenemos nuestras propias taras, ¿verdad? No me sabría explicar yo y sería bastante arrogante si pudiera entender que yo tengo una respuesta para esa pregunta. O sea, me queda claro que hay, desde mi experiencia, unas recomendaciones Mm. generales que tal vez a algunos les puedan quedar bien o claras o servir realmente en la realidad. Pero sin duda habrá muchas formas de matar pulgas en Exacto, este sentido. exacto. Para mí la primera es entender el fenómeno del cambio como tal. Creo que eso ayuda mucho como para poner un territorio conocido sobre la mesa y entender que transitamos continuamente a través de ese territorio. Entenderse como persona, entender que de manera holística transitamos en la existencia también a través de las crisis, también ayuda a entender cómo se viven, experimentan, sufren esas crisis en lo económico, en lo espiritual, en lo anímico, en lo emocional, en lo biológico, en lo familiar, en las relaciones, etcétera, en lo social y demás, ¿no? Entonces, creo que esa sería una segunda recomendación, lo cual me lleva a una tercera inherente que es para vivir una crisis o para vivir la vida en general, es importante detenerse a pensar, a reflexionar, ok, a hacer contacto con uno mismo para entender su situación en la realidad, en el mundo, en el contexto que está experimentando. Y pues la época que vivimos y las crisis en sí mismas pareciera ser que nos invitan a todo lo contrario, a estar reaccionando continuamente de Sí. manera física, con poca reflexión, porque tal vez tampoco hay tiempo para ello, ¿no? exacto. Dependiendo, bueno, se nos pueden ocurrir muchísimos ejemplos sobre el tema. Uno de ellos es que si en este momento un tigre, que desafortunadamente usted lo es, señor Salinas, pero un tigre de Bengala entra por la puerta Ajá. en este momento, pues no habría tiempo de pensar en la existencia y en la No, no. taxonomía de los animales
y en No. entender cuál será la razón de mi existencia en el momento. Habría que atender a las emociones Resolver. e instalar una reacción de huida con el miedo, ¿no? O Totalmente. le da con el tololoche que tiene ahí atrás. Si lo puedes cargar, sí le puedes dar un golpe, pero nada más, ¿no? Dicen que la música aplaca a los animales, pero no me podría tocarle una polca a ese tipo, ¿no? En ese caso no hay tiempo, pero en general en las crisis económicas, en las crisis laborales, tenemos momentos en los que debemos sentarnos a pensar. Yo creo que esa sería una recomendación inherente. Correcto. En nuestra sociedad, cada vez hay menos tiempo y menos proclividad a ejercer el pensamiento y mucho menos la reflexión. Correcto. Estamos como en una montaña rusa a la que alguien puso una vía con un camino y nos subimos y nos bajamos conectando hacia otros caminos, pero no necesariamente de manera reflexiva y no necesariamente tenemos control de cosas que le hemos dado el control a otros. Y bueno, eso da para muchas Sí, claro. conversaciones en muchos de los ámbitos, ¿no? Yo creo Claro. que esa sería otra recomendación. Les recomiendo, y en el libro hay una parte, y ese modelo de cambio es de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, Kubler-Ross. que es una psiquiatra europeo-americana, que en sus años de estudio trabajó acompañando a personas en situación de muerte, es decir, Sí. personas que estaban en un proceso crónico o terminal que los iba a conducir al desenlace fatal de su vida, ¿no? Entonces, y al entorno que los acompañaba. Pero notó y identificó en varios de sus publicaciones como 6 o 7 etapas que están en ese modelo, que ahora se consideran como parte de un modelo de cambio que tienen que ver con lo que la generalidad de las personas vive cuando experimenta un proceso como la muerte, que es literalmente un proceso de cambio en sí mismo, ¿verdad? Sí, claro. El proceso de cambio último, ¿verdad? Entonces, identifica la parte de la negación, la parte de la depresión, la tristeza, el experimentar condiciones nuevas, el integrarse a la nueva situación, y esto está paralelamente relacionado como un espejo de la funcionalidad y del estado de ánimo. Es decir, mientras mejor funciones, más contento te sientes, y eso implica que atravieses por las etapas típicas que ella descubrió durante más de 20 años de investigación pues en ese segmento o en ese nicho de su estudio, ¿no? Ahora Yo me quedaría con eso y ya con eso tenemos, pero para entretenernos todos en nuestra vida, ¿verdad? Es correcto. ahora hay una suerte de percepción en torno a lo que son, y esto que tú pusiste sobre la mesa es importantísimo, el pensar, ¿no? El pensar cuando se presenta algo así, es decir, tener esa capacidad de identificar, ¿no? Y sobre todo pensando en que eventualmente, y eso me gustaría verlo contigo en tanto que desde luego experto, porque luego de este lado pues nada más tenemos percepciones o respondemos de manera reactiva a, hay crisis que son provocadas e inevitables y hay crisis que son evitables, ¿sí? Es decir, hay crisis que en un momento dado, pues, se les puede dar la vuelta o incluso hay una voluntad por ahí o no hay voluntad, simplemente se generó. Y hay otras que uno identifica y dice, híjole, esta crisis me parece que incluso hasta fui yo quien la provocó, ¿no? No lo sé, pero la manera de identificar del lado del que recibe o está inmerso en una crisis, es posible partir de esa distinción para saber en un eventual caso cómo responder. Sin duda, sin duda, y yo lo he experimentado en diversas ocasiones. Y por ejemplo, no actuar frente a una crisis es en sí una Uh -huh. opción. Es decir, es provocar que eso explote de una manera que no está bajo mi control, porque Uh tal vez -huh. no quiero asumir la responsabilidad de una decisión que tal vez sí estuvo en mis manos y se la cedo consciente o inconscientemente a algo o a alguien más.
a un sistema, a un empleo, a un jefe, a un familiar. Provoco que explote si no decido hacer algo. Es decir, la omisión en sí mismo, pues puede pasarle la estafeta a otro para que haga crisis, ¿verdad? Sin duda, sí. Y hay otras que el ejemplo más sobado, venido, traído, llevado, pues es el de la pandemia, ¿verdad? Ahí sí Totalmente. que por más que quisiéramos hacer, evitar y demás, ni siquiera nos lo esperábamos. El Es correcto. 19 de, si no Marzo recuerdo más, marzo del 2019, no, 20, 2020. nos dijeron, hay que meternos a la casa máximo No, una semana y y va terminamos más 2 años. y va más allá de si la crisis fue provocada o no, ya no nos lo íbamos a cuestionar, ¿sí? O sea, más allá de lo que hemos eventualmente en otros espacios, no, señor Salinas, aquí preguntado de que si fue provocada, de que si fue algo que surgió así de repente, que si hay de estas tesis entre las conspiranoicas y las que no, ¿sí? Ya ante una situación así, no hay de otra más que responder, ¿no? Ya habrá tiempo Así es. para decir, sí, fueron de cabrones los que la provocaron, las grandes farmacéuticas. Eso ya va después. Mientras tanto es, reclúyete porque en una de esas te alcanza la fregada cosa esta y bye bye. Y este aspecto que mencionabas de la muerte, o sea, más allá de uno, porque el que uno se muera, pues ya uno que más le da. Digo, nadie ha regresado aún a decirnos, oigan, sí está bien chingón por allá, ¿eh? O ya valió, ¿no? O sea, ¿o qué creen? No hay nada. No, es para los que se quedan o nos quedamos, ¿no? Entonces, Claro. pero mientras tanto, es la manera de respuesta Sí. Correcto. Sí, de verdaderamente es un responder, gran perdón. tema, verdaderamente es un gran tema. Y bueno, ya manera un poco eh, provocativa, pues pensar en todo este plan que se dice que hay detrás del control de las familias que buscan el nuevo orden mundial, en donde primero viene una pandemia y luego vienen los ovnis y los marcianos y los extraterrestres y demás, y luego viene el afrontar a un enemigo común para luego consolidar bajo una sola forma de control y de gobierno. Pues está divertido para una novela tipo Sí, 1984 o algo es así, una novela, sí, pero ya lo experimentaremos en algún momento si esto fuera cierto, ¿verdad? sí. Salvo mejor opinión de Alejandro y de usted mismo, mi estimado Armando, creo que hay mucha capacidad en la imaginación humana y hay probadísimas muestras de ello en la literatura, en el cine, etcétera. Pero ya en la implementación también hemos demostrado ser un desastre. Entonces, probablemente, por muy bonito que parezca ese plan, temo que somos nuestro propio antídoto, somos nuestros propios detractores. Hay una incompetencia crónica para incluso hacernos víctimas a nosotros mismos. No sé qué opines. Creo que hemos sido desastre tras desastre y todos los intentos por controlarnos y por imponernos terminan ocasionando, como en los sistemas, una respuesta en la misma proporción opuesta que pone en evidencia la irracionalidad y sobre todo esa incompetencia, ¿no? No sé, ya no estamos saliendo del tema, pero usted puso No, en la mesa pero esto, ¿eh? ese es el problema, que luego nos vamos quién sabe a dónde, pero nos divertimos. No puedo dejar de pensar en la necesidad de sintetizar y llevar a su mínima expresión de la manera más simple la existencia del hombre. Ujú. El hombre quiere tener para tener poder, para poder comer, para poder vivir y punto. Es decir, todo lo que estamos viviendo, las pandemias y la geopolítica, las guerras, la lucha de poderes entre, pues es nada más que estar moviendo en el tablero eso, la necesidad de tener más que los demás para poder asegurar la subsistencia A en ver, el pero sistema político que haya.
Sí, yo quiero nada más señalar, y estoy de acuerdo contigo, Armando, y ahorita le cedo la palabra a Alejandro, que ya le estoy quitando los espacios reglamentarios. No. Oye, es que yo quiero nada más añadir, y para mí sí es un referente, y no es Aristóteles, ni Sócrates, ni Locke, no, es Popper, el maestro de la Popper. O sea, somos generalmente unos pendejos, eventualmente nos vamos a echar a perder nosotros mismos nuestros planes. Comparten conmigo como que traemos genéticamente ya desarticulada cualquier posibilidad de obra maestra, ¿no? ¿O no? Porque en Señor el deseo, Alejandro, en la ambición incesante de tener y acumular y controlar, pero ya viene chueco algo, o sea, somos tan tontos, tan idiotas que vamos eventualmente a boicotearnos y nos vamos a hacer daño, y las guerras mundiales son un ejemplo de ello, y nos vamos a hacer daño haciendo las tropelías que hemos cometido. Pero emerge, digamos, nos ayuda nuestra incompetencia, lo voy a decir con otras palabras, nos ayuda nuestra propia pendejez natural. O sea, eventualmente lo que ocurre es que se impone la Pero ¿es naturaleza. natural o es dirigida, Julio? Porque también eso tiene que ver, digo, Es yo que a lo mejor por sí, formación o de formación, yo yo creo que hay vería que una, la historia de la humanidad es la historia de la lucha por el poder. yo estoy ¿sí? de acuerdo, Entonces, yo estoy de acuerdo, pero déjenme ver, hay una pendejez que es la del adoctrinamiento y de la manipulación, sí, pero yo sí, sí, creo sí. que en el fondo todos somos pendejos, no nos vienen a imponer, lo somos. unos más que otros, unos más que otros. Mire, no se me desacredita, Sí, Armando, no que sé. ya ve lo que dicen ahí, ¿eh? Pero entiendo el concepto, sí, claro. Y eso viene de un ego que hoy está hiper reforzado, y bueno, pues que en las historias o en las eras de la historia se ve, ¿verdad? El teocentrismo y luego el humano, el ser humano como el centro. Hoy estamos en una etapa de desarrollo tecnológico en donde otra vez el ser humano es el centro de lo que se ve. Entonces, es un hiper ego Sí, que eso sí. nos lleva a finalmente brincar y caer en el mismo lugar. Si a eso te refieres, nos boicoteamos. Y es ridículo porque hablabas de las guerras mundiales y hoy que Oppenheimer es un personaje que ha sido traído otra vez por el Sí. séptimo arte a las Cierto, pantallas. cierto. Es terrible pensar cómo alguien le dio la misión de traer pues una bomba atómica y de dejarle bien claro al mundo que no solo tenía una, sino dos. Luego lo juzgaron y luego hoy persiguen a los que quieren desarrollar bombas atómicas. Exacto. Es una, no diría que una doble moral, es una farsa. Sí, Y ahí sí, totalmente de ese acuerdo. concepto queda bien claro. Nadie entiende y hoy todo el mundo sigue políticamente y a través de la posverdad y del repetir muchas veces una mentira, pues le da a ese doble moral que es Estados Unidos, dicho con pues, visión ¿Cómo histórica, es? pues la autoridad para regir y vigilar a los demás, ¿verdad? Cuando al final lo que está persiguiendo es lo que decíamos hace un rato, poder y tener para comer para subsistir, más que los demás, ¿verdad? Sintetizado de manera muy simplona un sábado por la mañana. Sí, sí. Todo este fue un comercial, para quienes no lo conozcan, lo recomendamos abiertamente a Hermenegildo L. Torres, el maestro, hay material de él en internet, y es el gran precursor de esta ideología de los pendejos, que siempre hemos existido, pero él digamos que le dio una taxonomía y le dio, digamos, lo elevó en el tema de la conversación, ¿no? Perdón, señor Alejandro, ya, ahora sí, el pendejo salió. No, está bien, señor Salinas. Yo siempre le he dicho, usted es una luz al final del túnel y todo lo que usted diga, créame que es una guía y un faro para todos los que estamos de este lado, mi querido señor Salinas. Y mi interés y mi preocupación básicamente radicaba en el que apoyando a don Hermenegildo dijo, ¿verdad? Hermenegildo L. Torres, así es. Sí, sin desacreditar, era básicamente el ubicar este aspecto de la crisis en las personas, de cómo lo asumen, lo enfrentan, y también del otro lado quienes lo provocan. Entonces, los que estamos, reitero, deformados o malformados por
tema del estudio de lo sociopolítico, pues desde luego volteamos a ver esa verga, ¿no? Hay toda una lucha de élites en las cuales están provocando y una crisis para sacar un beneficio. Y en medio está la gente. Entonces, de repente te venden, ¿sí? De que no, tú tienes libertad, no, tú tienes derechos, no, tú, sí, porque eso favorece a una narrativa, favorece a una élite. Digo, fue muy claro cuando, y lo recordamos en un episodio recientemente que nos hizo favor de mencionarlo uno de nuestros invitados, o sea, el paso de lo que fue la época medieval a la llamada modernidad, es decir, a la era de los derechos, de la Declaración de los Derechos Humanos, no fue otra para decir, le quito el poder a toda esta bola de canijos que traían poseedores de tierras, de riquezas, según que porque Dios se las dio, se las otorgó. No, ¿sí? También ustedes tienen derecho, pero en realidad fue un mecanismo en el que una nueva élite, la burguesía, trataba de generar una suerte de dinámica diferente. Y esa, la Revolución Francesa y después todo lo que vino después, hemos tenido 200 años de muchos debates en el que pareciera que en el fondo, y ahorita de lo que mencionaba Armando, pues la verdad es que traemos una revolución tecnológica, pero formalmente hablando como humanidad, pues no tenemos más allá de, o sea, como civilización, pues de 5.000 años, si lo queremos ver así, pero en esta vorágine no tenemos arriba de 200 y en la reciente no tenemos arriba ni siquiera de 30 años. Entonces, ha sido tan, vaya, tan cimbrante que deja muy poco espacio para verdaderamente ver el análisis hacia dónde demonios va. Y pensando hacia a dónde demonios va, más allá de tener una bola de cristal, yo quisiera preguntarte, estimado Armando, no hacia dónde va, como decir, va para allá, sino qué escenarios se abren ante una situaciones como la que vemos en el mundo actual, en términos de desde las crisis, es decir, vamos a perseverar en crisis más profundas, van a estar focalizadas en determinados espacios. Tú como experto, ¿qué escenarios ves en sus distintas facetas de México y si no es demasiado pedir en el mundo, o sea, en términos generales en el mundo actual? Yo veo, digo, a ver, gracias por lo de experto, pero no tengo más experiencia que 55 años pisando estas tierras, ¿verdad? Gracias, pero desde mi punto de vista y desde la humildad de mi experiencia, creo que puedo percibir que vamos a seguir sujetos a crisis. Si taxonómicamente las dividimos en partes y las entendemos, pues van a ser iguales en su esencia, pero distintas en su forma, tal vez. No sé si estoy diciendo una barbaridad filosófica, ¿verdad? Em, o sea, sí creo que otra vez el ejemplo de la pandemia. No habíamos experimentado una pandemia con estas condiciones sociales, culturales, tecnológicas, de hiperconectividad, tantos vuelos todos los días, tantos barcos cruzando continentes y demás. Pues la crisis taxonómicamente es la misma, pero de forma distinta de acuerdo al entorno que se está viviendo. Creo que empezaremos a pisar territorios que no hemos vivido. Un ejemplo súper claro que hoy estamos experimentando todos, que lo vemos así como ese paso de la ciencia ficción de la que hablaba Julio hace un rato a la realidad, por ejemplo, es el tema de la inteligencia artificial. Y lo que socialmente y en distintos rubros ha causado de manera práctica en la vida. Y no alcanzamos a dimensionar realmente cómo nos va a afectar. Otro, pegadito a ese, que tiene más años y hay un par de libros que son muy interesantes sobre el tema. Por ejemplo, es el tema de la automatización en las empresas, por ejemplo. Si hay una línea cuenta para operarse con 25 trabajadores por turno, pues son 75 empleos, 75 familias que tienen una forma de subsistir. Y hay, evidentemente, si el dinero es el motivo que mueve más a las organizaciones en el sistema capitalista, pues lo que se busca es ser eficiente.
Entonces, en lugar de tener 75 salarios, voy a tener 5 o 6, 2 por turno, lo cual implica meter tecnología y desarrollo para eficientar el número de personas que contrato y voy a invertir hoy, pero a recuperarlo en muy corto plazo y me va a llenar las bolsas a mi accionista más rápido de dinero. Porque la meta última es la que platicábamos hace un rato, tener poder, tener más que los demás para poder subsistir. Yo creo que el capitalismo se puede de manera simple definir en eso. Entonces, pues hoy nos alcanzan esas crisis. No podemos dejar de lado el concepto de nearshoring que hoy nos está acercando a nuestras vidas todo el tiempo, que no es otra cosa más que la cadena de suministro que estaba extensa, hoy se acorte y esté más cerquita del cliente con el que hacemos negocios, lo cual implica pues que va a haber más competencia laboral, va a haber más industria, empresas, plantas produciendo servicios de logística, acercando los bienes, productos, servicios que se dan para el cliente más importante de este lado del planeta, que es Estados Unidos, la economía más sólida en ese sentido de este lado. Y eso tiene un impacto. Piensen ahora, junten la parte de la automatización con la parte de ese nearshoring que implica más plantas. No va a llegar más gente muy rápidamente. El pleito por mano de obra va a hacer que se encarezca la mano de obra. Sí, claro. Y un resultado es que en el corto plazo la gente va a ganar más dinero, pero en el mediano plazo va a dejar de tener empleos porque las empresas que tienen recursos van a invertir en automatización. Eso es lo que yo creo que hoy vislumbra para tu pregunta, Alejandro, una crisis que no hemos vivido. Oye, y en general, bueno, las crisis, salvo mejor opinión tuya, Armando, las crisis normalmente llegan sin avisar, ¿verdad? Puede ser que las anticipes, puede ser que las intuyas, pero ya que se presentes como cuando te das el machucón en la puerta, ¿no? Pues ching, ya me pescó la mano, ¿no? En ese sentido, el libro tiene un título sugerente, que es Salir de la crisis. Es decir, apela un poco a la idea de que sí es posible, o sea, de que sí hay manera de salirse de ese loop, independientemente de que vengan más, porque finalmente son una definición en sí misma de la existencia. O sea, vamos a tener crisis y ahorita es esta, pero al rato es aquella, ahorita fue la crisis económica, más adelante la edad te va a obligar a tener crisis de salud, lo que sea, ¿no? En tu opinión, salir de la crisis, ¿qué significa entonces? O sea, ¿significa liberarme ya o es sencillamente saberla afrontar en el entendido de que vienen otras y que no se van a acabar y yo me voy a morir y las crisis van a seguir? O sea, las crisis aquí son como la música de la pista, yo ya me fui, pero la música sigue ahí y hay otros que están bailando. ¿Qué opinas de esto? A ver, pues hay N respuestas. Y un ejemplo súper claro es, hay quien se sube a una montaña rusa muy violenta y sale emocionado y divertido, y hay quien sale en un ataúd, ¿verdad? O sea, al final todos salimos de la crisis, porque la crisis no es eterna. La crisis Oye, no, precede... espérame, stop. Todos salimos de la crisis o no, como que a todos nos vamos a morir, güey. No, todos o No, pero evolucionamos en el Ajá. proceso de cambio. A ver. ese es el tema. Raspados o en Sí. esa montaña rusa medio chuecos, ¿la disfrutamos o la sufrimos? Y el que la sufre en extremo a lo mejor sale de verdad Vale. gravemente herido. O De herido. hecho, en las montañas rusas hay un que yo suelo, hoy lo fotografié porque tuve la oportunidad de andar en un viaje familiar por allá en un montón de montañas rusas. Suelo evitar leer las advertencias porque casi todas me quedan, ¿no? Y la cambio por disfrutar los paseos que un día espero que no me cobren factura tan cara. Pero no encuentro un mejor ejemplo. O sea, la crisis llega, la planees o no la planees, cuando Sí, llega exacto. de manera, como el ladrón en la noche, pues llegó y va a tener un desenlace. En ese
proceso, mientras más reconozcas tu existencia con relación a la crisis y al proceso de cambio y te haces consciente de lo que necesitas para ajustarse a eso y actúas en consecuencia, tal vez salgas mejor librado de ese proceso de cambio. Ya. Pero va a cambiar lo que va a cambiar. ¿Sí? Y el que no, pues no. Y volvemos a Darwin. El El más que fuerte no, es el que subsiste, ¿verdad? claro. No hay crisis que te deje ileso, ¿verdad? Y de toda crisis terminas de alguna u otra forma transformado. O sea, Por definición, pues es un cambio. claro. Y en un Eh, momento dado no será el hecho de que, perdón la interrupción, querido hermano, que vivimos una época de una versión edulcorada de lo que es el darwinismo, precisamente de que, a ver, o sea, parece que no, tú tranqui, todo, pero va a sobrevivir neta, neta y en serio quien mejor preparado esté, porque Sí. todo va, pareciera encaminado a ir quitando a aquellos o aquellas pues que no es que no sirvan, porque se escucha muy radical, pero, pero la competencia no parece que sea muy pareja, no parece que sea a las que todos estén preparados, pero es muy ardua, es muy intensa, muy cruel, pero pareciera, me da la impresión pues, que no se da o no nos damos cuenta. No sé si vaya por ahí. sí, y el límite, afortunadamente y desafortunadamente, es la realidad. El, Ujú. el, el, el concepto etimológico de realidad tiene que ver con la raíz res, rei, cosa, el mundo de las cosas, en donde están los seres. Ese es el límite. En la existencia el límite es la realidad porque existimos en un tiempo y en un espacio. Y, y sí, sí puede ser cruel, sí puede ser difícil, pero eso es lo que es. Lo que es. Eh, y a mí me queda muy claro que hoy, y en el libro también hay un apartado sobre el tema, no, hoy está haciendo crisis una pandemia silenciosa que tiene muchos años atrás, que se viene gestando de acuerdo a la nueva conformación social, económica en donde vivimos los seres humanos, que del campo pasamos a las ciudades. Y en las ciudades, pues hay un estilo de vida que hoy con la hiperconectividad mediática tiene, que vino a acelerarse con el catalizador de la pandemia y el encierro, afloró esa pandemia silenciosa que es la pandemia de la salud mental, Wow, que cierto. sin duda, y que hay números en el libro, pueden observarlo, no tengo muy claro, pero es tan ridículo como que en México la infraestructura de atención, no de enfermedades, sino de la higiene y la salud mental, está en manos de 4 profesionales por cada 100,000 habitantes. Wow. Pero si nos vamos más Qué allá, aunque desastre. hubiera 200 o 500 De todos profesionales modos, por ni ese mismo alcanzan. número de personas, no alcanza, pero no solo eso, no vamos, porque la idiosincrasia en nuestro país dice que la parte de la salud mental es para los loquitos, perdonando la expresión y Sí, 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 tratando sí, de ser sí. muy claros. Ujú. Y la realidad es que no. Si yo no hubiera ido al dentista en mis 55 años de vida, probablemente ya estaría muerto. Pero ¿quién de los que nos escucha ya tuvo atención en la parte de higiene mental? Pues probablemente la mayoría no lo ha tenido. No nos extrañaría que si le subes el volumen al estrés, a la desesperanza, al dolor, al miedo, como lo hizo la pandemia, aflore todo lo que higiénicamente no habíamos tenido bajo control, que es la Wow. parte de la salud mental. Wow. Y Oye, no, eso sí, sí, tiene un impacto clarísimo y es una crisis nacional eh, Sí, y mundial. Tiene un impacto y voy a ser totalmente, o sea, lo más claro posible. No es que sea lo más importante, pero sí, en este sistema sí lo es. Tiene un impacto en la economía, claro. en la productividad, porque así están las reglas hoy en el mundo, ¿no? Entonces, sin embargo, volteas y ves esa infraestructura y, bueno, al menos en la infraestructura médica, biológica,
pudimos tener centros de salud y aún así la crisis de la pandemia nos arrasó como un tsunami. No había camas y había unas escenas terribles y dantescas de fosas comunes en donde se acumulaban los cadáveres y demás, pero hubo una industria farmacéutica que atendió y puso vacunas y parece que ya pasamos a otro momento de ese proceso de cambio en la historia, pero en lo mental no hay. No. No hay infraestructura. No, y sí hay cada vez más indicios de problemas serios y que va a tomar tiempo no solo identificarlos y atenderlos, sino recuperarnos de ellos. La violencia intrafamiliar que se dio durante la pandemia, durante el encierro obligatorio, pues fue una de las evidencias de esa descomposición y de esa desatención y que se sigue dando. O sea, nada más y nada menos lo que ocurrió hace unos días con la mujer esta que fue acuchillada. En León. No, un horror, Sí, un horror. y como eso seguramente hay episodios de violencia cotidianos contra mujeres, contra niños, contra adultos Pero mayores. hablando de las omisiones, yo no veo realmente en mi cortísima visión un gobierno ni de un estado, ni de un municipio, ni de un país, ni de otros tantos, con un programa realmente enfocado a eso. Yo no lo veo. Y eso es una omisión que o por miopía no han visto en general los países o los estados, o por una omisión premeditada, ¿verdad? Electorera y demás, porque realmente tiene una afectación que va a ir a esos índices de violencia, pero no solo eso, a la capacidad de funcionar socialmente. Sí, sí, sí. O sea, hay una disfunción en el tejido social, hay una disfunción que se está empezando a convertir ya en un problema económico, Y si eventualmente queremos político, hablar en ¿verdad? su lenguaje, perdón, en el lenguaje de lo que más importa, que parece ser que es el dinero, pues sí va a pegar el dinero. El costo de la atención a quien se enferma y el costo de lo que deja de producir porque no funciona. Pues qué tema, señor Salinas. Da para, como siempre estamos pensando, para tanto y para pronunciar. Y qué gusto de tener y sí lo digo, expertos como tú, Armando, que nos dan luces, sobre todo, y más allá de la intención de una solución, que no va por ahí, es la identificación, ¿sí? De ver, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Qué tenemos a nuestro alrededor? ¿Cuáles son las narrativas que hay? ¿Cuáles son las realidades que se presentan? Y este espacio lo que busca es ofrecer esos contenidos y esas, más que luces, o sea, esas voces que sí son luces como la tuya, digan, mira, aquí hay algo, ¿sí? Entonces, sería irresponsable cerrar los ojos y decir no pasa nada, o también irnos al extremo de lo radical, decir no rompan todo, que pues, a lo mejor en una de esas hasta cabría la posibilidad. Es ponerlo sobre la mesa, que esa es la intención, y pues quedaría, querido Armando, si nos puedes ofrecer un mensaje por lo pronto, por llamarlo de alguna manera final, en torno a lo que hemos estado platicando, que sé que nos será de mucha utilidad. La realidad es que la vida es bella. O sea, Sí, 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 sí. la Sí, sí. belleza no tiene que ver solamente con el placer o con el bienestar. El experimentar la lucha por conseguir el bienestar en sí mismo constituye la experimentación de la felicidad. Eh, entonces, pues en este entorno existimos y en este entorno estamos llamados a florecer, lo cual implica, independientemente de cómo este entorno nos presente los retos en suma de los que hemos hablado y otros tantos más, pues nos llama a desarrollar la capacidad de subsistir y además disfrutar del viaje en esa subsistencia, ¿no? Entonces, yo verdaderamente la invitación a todos es que, como lo decías, Alejandro, traigamos a la mesa temas que realmente son trascendentes e importantes y que incluso son permanentes en Claro, el tiempo, que hay que porque estar total. los pudo vivir alguien en la Edad Media y los va a vivir alguien en una nave espacial en 150 años. Cierto, cierto, totalmente Totalmente. cierto.
Mi estimado Armando, un honor, un placer, una gran distinción haberte tenido con nosotros en este espacio que a partir de hoy en adelante puedes considerarlo como propio. Te agradecemos muchísimo, te felicitamos. En lo personal tengo el privilegio de haber leído ya tu libro. Le voy a compartir a mi amigo Alejandro el propio, invitar a la comunidad de ranamestianos. Suena muy feo. Narramestiosos. Bueno, pues los seguidores de Narramestre, para que no se Que sí vayan a son bien sentir agredidos. narramestiosos. Son a veces medio narramestianos también. Que lo lean, que lo conozcan, créanme, no es un libro de fórmulas fáciles, es un libro reflexivo, es un libro que además le da forma a la experiencia, al conocimiento y al interés que Armando le ha puesto sobre el tema del cambio y sobre la importancia de equiparse para enfrentarlo de la mejor forma posible, justamente para que podamos procurar que este paso por la vida pues, sea un paso feliz, el más feliz posible que podamos tener. Muchísimas gracias, Armando. Y gracias a ustedes y espero que el público que nos escucha encuentre algo positivo y por lo menos se entretenga, porque bueno, no hay más que hacer. Muchas gracias. Exacto. Muchas gracias. Pues vámonos, señor Salinas, que ya nos vieron. Ya nos vieron, pero nos van a seguir viendo. Así será, así será. Gracias, querido César, el milagroso Huidobro en la producción, a mi querido Javo Galván en el diseño de arte. Gracias de nuevo con usted, querido señor Salinas. Armando, nos seguimos encontrando para seguir dialogando. Muchísimas gracias a todos.